Muy buenas a todos, bienvenidos al primer vídeo de mi canal de YouTube. Como os dije, hoy vamos a hablar de los resultados de 2022 y un poquito sobre mi opinión sobre qué sectores deberían ir mejor en 2023, qué acciones creo que tengan más potencial y un poquito hablar también de los errores y las reflexiones de este último año. Así que sin más, para empezar aquí tenéis los resultados que he tenido tanto este año como desde que me creé la cuenta en abril de 2020. Y bueno, pues este año he tenido una rentabilidad del 41,53%, muy buena respecto a la del SP 500, claramente, casi un 60% de outperformance, y a 3 años un más 600,99,7%. La verdad que cuando empecé a invertir en acciones individuales no pensaba que me fuera a ir de esta manera. Está claro que solo han sido 3 años por el momento. Pero bueno, han sido unos resultados muy buenos, así que a ver si este año se pueden repetir o se pueden mantener. Y bueno, poco más de aquí. La siguiente slide. Os voy a hablar un poco de los resultados en función de el asset class, las principales posiciones con las que he ganado y las principales posiciones con las que he perdido. En cuanto a rentabilidad por asset class, prácticamente el 84% creo que ha sido de acciones y el resto ha sido prácticamente opciones con un poquito de rentabilidad negativa del cash, principalmente debido a, a la caída del dólar estos últimos meses. Tenía una posición bastante grande de caja neta y la tenía en dólares, cayó y bueno, sin más, fue una pérdida del 2,27%, tampoco fue nada terrible. Y bueno, respecto a las principales posiciones ganadoras, aquí veis Peabody Energy, una empresa de carbón, de la que ya he hablado alguna vez en Twitter, Zungela Energy, una empresa también de carbón térmico de Sudáfrica, ZIM, empresa de transporte de contenedores, que tuvo un muy buen inicio de año y, y bueno, desde entonces la verdad que no ha ido nada bien. Pero bueno, es lo importante de las empresas cíclicas saber cuándo salirse y yo en este caso pues bueno, tuve una entrada y una salida bastante acertada. Coronado Global es una empresa también de carbón metalúrgico en este caso, que cotiza en Australia y de aquí saqué eso, 4,62% y finalmente PBF, que es una empresa de refinerías de Estados Unidos. Respecto a las pérdidas, las más grandes han sido Corsa Coal, con un menos 8,17%, una pérdida bastante grande y esta empresa también era una empresa de carbón metalúrgico que aparentemente estaba muy barata si la comparabas con otras empresas por métricas de producción. Y básicamente el año pasado el carbón metalúrgico tuvo una subida muy alta de precio y bueno, leyendo comentarios del management, del CEO y tal, parecía que Corsa iba a poder realizar parte de este precio y entonces iba a ganar mucha caja respecto al market cap. Pero al final no resultó ser así, habían vendido toda la producción durante todo el año y bueno, al final cuando se empezó a saber esto la acción cayó como un 60% en un día, así que sí, perdí un 8,17%, que es bastante, porque además a medida que iba cayendo fui comprando, así que al final, bueno, eh, de aquí creo que saqué cierta lección que ahora comentaré en la siguiente slide. La segunda pérdida más grande fueron unas puts de Qfin, que es una empresa china de fintech que da préstamos básicamente. Y en marzo ya bastantes puts vendidas. Y no recuerdo exactamente qué pasó, pero hubo una caída generalizada bastante grande de empresas chinas. Y Qfin cayó como un 30 o un 40% en una semana, justo cuando iban a expirar las puts. Así que perdí como un 4,2% de cartera en una semana. La verdad que fue una pérdida también un poquito dura porque es que fue de forma muy rápida
y después la acción se recuperó, pero para entonces ya las puts habían expirado y ya había vendido parte de las acciones porque estaba muy concentrado, entonces tampoco recuperé parte de la pérdida aún así. La tercera fue United Oil and Gas, que es una microcap de Reino Unido, que bueno, también tuvo bastantes problemas de producción y creo que de aquí también aprendí una lección similar a la que aprendí con Corsa, que como digo, ahora voy a comentar. Y bueno, para acabar lo que he dicho antes, el dólar representó un menos 2,27% de mi cartera, especialmente en noviembre, en el que tenía una posición de caja importante y bueno, perdí eso, un 2%. Y aquí como bonus he puesto el trade con más rentabilidad del año, que además fue prácticamente hace nada ha sido estas últimas semanas. Y ha sido un por 74, que ha sido la rentabilidad más alta que he tenido en una operación nunca. Eh, Aún así fue una posición prácticamente testimonial, muy pequeña, así que no ha supuesto realmente mucho, por no decir nada, respecto a la rentabilidad de este año, pero bueno, aún así es un buen bonus de fin de año y básicamente comentando por encima lo que pasó es que hicieron una OPA sobre esta empresa, sobre Green Road Shipping, que para los que me sigáis es una empresa sobre la que escribí el año pasado, una empresa de dry bulk, de barcos básicamente, e hicieron una OPA para adquirirla en agosto, septiembre del año pasado por un precio de $26, que era $5 en dividendo especial y una tender offer, una OPA a $21. Entonces, el día antes de que se cerraran las votaciones para hacer la tender offer o no hacerla, em, podías comprar puts strike 25, que ajustándolo por el dividendo sería ahora mismo un strike 20, y podías comprarla por 5 céntimos en la put. Entonces yo leyendo los filings, leyendo los documentos de la empresa que había hecho la OPA, básicamente mencionaban que no tenían claro si iban a deslistar la compañía, que dependía mucho del número de acciones que consiguieran comprar en la OPA. Si eran más de un 90%, ellos tenían la opción de forzar al 10% restante a que les vendieran las acciones y entonces delistarla, pero que si era menos de un 90%, tendrían que considerar las opciones, ¿no? Entonces, bueno, yo al ver esto, consideré que, bueno, que las puts a 5 céntimos y hasta mayo tenían, tenían cierto valor en el sentido de que si la gente no metía suficientes acciones en la tender, esta acción podía caer y, por ejemplo, a la que cayera a $19, o sea, si caía $1 por debajo del strike, ya estaba haciendo un por 20. Entonces, bueno, a 5 céntimos consideré que era una buena inversión o una buena apuesta en este caso más bien. También hay que decir que la mayoría de este trade lo cerré el día este que bajó a 19,96 y lo cerré por $1 más o menos, la mayoría. Entonces me hice un por 20 que oye, sigue estando muy bien, ¿no? Pero no es un por 74. Aunque sí que es verdad que mantuve alguna opción algunas opciones sin cerrar, así que en algunas opciones de momento sí que me he hecho un por 74. Así que bueno, ha sido un buen bonus de fin de año, pero como digo, es más testimonial que otra cosa. Y la siguiente slide, aquí os voy a hablar un poquito de las reflexiones de este último año. La número uno es no invertir en compañías donde claramente el management no está siendo transparente con los accionistas. Esto va relacionado con tanto United Oil and Gas como con Corsa Coal. ¿Por qué digo esto? Porque eran dos acciones donde el management estaba diciendo unas cosas y cada vez que presentaban resultados no se correspondía lo que decía el management con lo que hacía la acción. O sea, el management decía que iban a conseguir ciertos precios, que iban a mejorar los precios que conseguían, todo esto, y nunca pasaba. Entonces, creo que hay que ir con cuidado con managements que simplemente no te están diciendo la verdad o lo que dicen es claramente falso
viendo los resultados, porque en este caso es que no te puedes fiar de absolutamente nada de lo que te diga la compañía. Entonces, bueno, esta es una de las primeras reflexiones. La segunda también es en parte relacionado con tanto Corsa como con United Oil and Gas, que es la liquidez de las acciones. En este caso, estas dos empresas eran muy líquidas y yo en general tengo posiciones bastante concentradas. Por tanto, una vez que hubo problemas en la compañía, o en estas dos compañías, se me hizo muy complicado salirme. Por dos motivos. En el caso de Corsa y UOG, la liquidez en general era muy baja. Y en el caso de UOG además había otro problema, que era que si alguien ha invertido en acciones del mercado secundario de Londres, sabrá que si las compras en algunos brokers, como por ejemplo Interactive Brokers, solo se tradean 4 veces al día. O sea, no es un mercado continuo, sino que 4 veces al día se compran y se venden las acciones mediante un proceso de subasta. Y eso en una acción que ya de por sí es muy líquida, hace que salirse de esta empresa sea muy complicado. Porque a veces en estos mercados tú puedes poner una orden por debajo del precio que se está cotizando en el momento y por algún motivo después no se ejecuta. Ya digo, si alguien ha, ha operado en este mercado sabrá lo que digo, pero en general es un mercado donde, siendo claros, es una mierda operar y en general creo que también lo voy a evitar, a no ser que realmente vea mucho valor, porque al final siempre consigues malos precios con este proceso de subasta. Y bueno, la tercera reflexión sería reducir el número de posiciones en cartera. Yo al final soy un inversor retail. Sí que es verdad que este último año, año y medio, me he dedicado a tiempo completo a invertir o a gestionar mi cartera. Pero aún así es complicado cuando tienes cierto número de posiciones el tener un dominio completo, ¿no? sobre lo que pasa en la acción. Al final es mucho tiempo que tienes que invertir en cada acción para conocerla realmente bien y para poder hacer un buen seguimiento. Tienes que hacer modelos, tienes que leerte las conference calls, tienes que actualizar los modelos después, tienes que leerte filings, tienes que conocer el sector. Al final hay muchas variables y creo que cuantas más posiciones tienes, menos control puedes tener sobre cada posición. Así que de cara a 2023 creo que voy a centrarme más en las principales posiciones en las que crea que haya más valor y concentrar un poco la cartera. Creo que también hay otra ventaja si eres un inversor retail que mucha gente normalmente no tiene en cuenta, pero es que si realmente tienes un conocimiento bastante profundo de las acciones, muchas veces te puedes mover antes de que el mercado realmente asimile si algo es realmente bueno o malo para una acción. Y este es el caso de United Maritime Corp, que pasó algo ahora hace también nada, una semana, en lo que yo pude actuar a tiempo y que quizás en una empresa con menos liquidez simplemente no es posible porque si tienes una posición grande no te vas a poder salir en un día. Y bueno, en resumidas cuentas lo que pasó es que esta empresa es una empresa también de shipping, tienen un tanker y no sé si uno o dos bulkers. Y bueno, básicamente a final del año pasado vendieron uno de los barcos que tenían, por lo tanto tenían una posición bastante grande de caja. Y justo el 3 de enero anunciaron una compra de dos barcos de Drybulk a su matriz, que es Sea Energy Maritime. Am, y bueno, realmente esta compra me parece que era es un mal trade para la empresa. Creo que solamente la están haciendo porque básicamente el CEO de la matriz controla esta subsidiaria y bueno, en el mismo día que anunciaron esto la acción subió un 4 o un 5%, que para mí no tenía ningún sentido, y fui capaz de vender toda la posición. Y bueno, como veis, desde el 3 de enero al 6 se ha bajado un 20% porque, ya digo, esta operación no me parece buena para nada de cara a los accionistas, por lo menos ahora a corto plazo. Y si tenías esta empresa analizada, si tenías analizado los posibles escenarios, lo que podían hacer con el dinero y tal, pues este día te pudiste salir, incluso ganando un 4 o un 5% ese mismo día. Si fuera algo con menos
liquidez, pues no hubieras podido. Y la cuarta sería el requerir en general más rentabilidad a las opciones. Em, Creo que tienen más riesgos de lo que parecen de forma aparente. Y de cara a este año, pues si hago algún trade con opciones, normalmente voy a exigir una rentabilidad esperada mayor. Y bueno, la siguiente slide. En esta slide voy a hablar sobre las estrategias de cara a 2023 y las industrias que me parecen atractivas. Que bueno, como veis son un poco lo mismo que en 2022. Carbón, oil and gas, shipping. Y también creo que hacer shorts a compañías con múltiplos elevados puede ser un buen trade. En cuanto a compañías cíclicas, me gustan tanto Peabody Energy como Tsakos Navigation, ya que no dependen completamente del precio spot y cotizan a múltiplos free cash flow muy baratos. Y por otra parte, aquí tendríamos otro tipo de compañía, también cíclica, que sería tanto Energy Resources como Yancoal, que tienen un gran porcentaje del market cap en caja. Ambas son empresas de carbón y sus precios de referencia siguen siendo muy elevados. Por tanto, parece que en 2023 van a seguir generando una gran cantidad de caja y además ambas tienen políticas de dividendo fijas en función de lo que generen. En el caso de Geoenergy, un 30% de lo que generen y en el caso de Yancoal, un 50%. Por tanto, si en 2023 hay una generación de caja importante, como accionistas también vamos a recibir dividendos bastante elevados. Finalmente, quería hablar también sobre el contenido que voy a hacer este año. Por el momento tengo pensado hacer un artículo semanal en inglés en el blog y después hacer un vídeo en español para este canal cada domingo por la tarde. Aún así, si entendéis bien inglés, os recomiendo también leer el artículo, ya que el vídeo normalmente será algo más resumido y seguramente podáis encontrar algo más de información en el artículo. El próximo artículo será una actualización sobre Geoenergy Resources, por qué ahora me parece interesante, realmente por qué la veo ahora más barata incluso que el año pasado, y esto debería estar a finales de esta semana. Y bueno, poco más. Si os ha gustado el vídeo y el contenido, pues podéis darme follow en este canal, follow en Twitter y os podéis suscribir al blog en natevalue.substack.com. Y eso es todo por el momento. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.